Dios les bendiga, bienvenidas a este nuevo podcast, este día sábado. Gracias al Señor que otra vez estamos aquí y queremos este día celebrar junto con ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios para cada una de nosotros. Amén, mis queridas hermanas. Gracias porque el Señor ha sido bueno y estamos Amén. aquí nuevamente para compartir de sus promesas, compartir su palabra, que es la que nos está ayudando. ¿Cuántos pueden decir ahora mismo en el chat que el Señor ha sido bueno? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra les está ayudando? Si usted desea ponernos qué podcast, qué mensaje, qué promesa es la con la que usted se identificó, con cuál es la que el Señor ha tratado con su vida, usted puede escribirnos. También puede compartir este link, porque si es de bendición para usted, nuestra misión también es compartir con alguien más. Amén. Amén. Y sobre todo, ¿cómo les fue con el último tema? ¿No? Es un tema Sí. que, o sea, le reta a uno, le desafía a uno. Y es como, o sea, tenemos que cambiar en esa área que a veces no queremos enfrentarla, ¿no? Porque duele, porque guardamos eso, ¿no? Y a veces pensamos que, ok, no me voy a acordar, lo voy a dejar ahí, nada va a pasar, pero sí pasa. Sí pasa, exactamente. Y justamente yo estaba revisando nuevamente y yo veía y decía, la ofensa generalmente usted dice, o sea, la persona me ofendió, o sea, yo no hice nada. Y eso realmente es escudarnos, ¿no? Y pasar a ser un plano de víctima de cierta manera. Porque no, es que la persona me hizo, la persona me ofendió, pero ya profundizando con la palabra del Señor podemos ver que nosotros mismos nos vamos haciendo daño. Nosotros mismos vamos creando esa distancia, tal vez un resentimiento, tal vez una amargura, y sería algo que uno en la mente, o humanamente, uno dice, no, o sea, a mí me ofendieron, yo no hice nada. A mí me ofendieron, pero digo, a la luz de la palabra y del Señor, Él ya nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Entonces, mire, de esa manera es como la palabra va tratando, como decía Ana Paulita, nos va confrontando. Y ahí digo yo, ahí viene cuando el Señor dice que Él va a traer vida y vida abundante. Así es. Sí, entonces Amén. uno generalmente puede pensar, no, la abundancia es del dinero y es de la alegría y todas las cosas realmente temporales o realmente superficiales. Podemos nosotros en nuestra humanidad pensar que es eso, pero no, la plenitud de Dios es otra. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, como cuando decía nuestra hermana Paulita, capturen ese momento y llévenlo a la presencia del Señor, porque seguimos siendo seres humanos, seres donde queremos ser mejores. ¿Y cómo que podemos ser mejores si no estando con el mejor? ¿Y cuál es el mejor? Es nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos ha dejado un manual, y simplemente nosotros tenemos que tener ese corazón sensible, humilde, para reconocer y saber que en este caminar con el Señor es fácil cuando nosotros empezamos a dejar las cargas del yugo a Él. Y Él mismo dice, no, porque para el Señor el yugo es fácil y ligero. Y nosotros muchas veces estamos cargando por años y años muchas cosas que no cambian, porque realmente no cambiamos tampoco. No nos admitimos de que hay eso en nuestras vidas. Y ese es el tiempo ahora, como a veces pues vivimos en un tiempo donde vemos todas las cosas tan superficialmente. La gente vive de una forma superficial. Pero como hijas de Dios no podemos vivir así, porque cada día que pasa tenemos que tener esa mente de que queremos ir al cielo. Amén. Queremos llegar a la presencia del Señor, y para llegar a ese punto tenemos que madurar espiritualmente. Y la forma que es madurar es reflexionando la palabra de Dios, tomando los cambios que tienen que hacerse en nuestras vidas. Por eso ahora tenemos otro patrón que necesitamos cambiar. ¿Por qué estamos hablando de patrones? Porque crecemos y adquirimos costumbres, hábitos, y ya se crea un patrón en nuestras vidas, y es algo como... Normalizamos y eso es así. Y como realmente decía, nosotros también necesitamos ser esos referentes para nuestras generaciones. Porque ¿cómo usted aprende si no viendo un ejemplo, no? Entonces, mi mamá era así, entonces yo también soy así, y es normal, es natural, y está bien.
pero realmente a la luz del Señor vemos que no, porque siguen los patrones y realmente no es que se vive una vida plena, sino es cuando uno entiende que es el Señor el que nos permite hacer esos cambios, que cuando vamos a Él yo siento que no es doloroso, no es como que le lleva, pero a la vez esa palabra mismo le da una paz. Entonces digo, cuando viene esa paz es que el Señor está diciendo sí, o sea, reconociste tu error y ahora sí como que vas adelante, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nosotros permitimos que Él vaya obrando en nosotros, vaya obrando, y ahí es cuando nosotros podemos dejar un legado, dejar un ejemplo realmente de que la palabra de Dios sí funciona. Cuando nos dejamos que el Señor obre. Exacto. Cuando empieza, como usted decía alguna vez, empieza a morir ese orgullo, empieza a morir ese yo. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo nos hemos perdido de vivir realmente plenamente por el desconocimiento realmente de lo que el Señor quiere? Y yo me pongo a pensar, no solamente la paz, ¿no? Porque la meta que cada persona tiene es ser feliz, ¿no? Tener ese verdadero gozo que da el Señor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que buscamos de una forma equivocada. Las puertas de escape que buscamos para toda situación o circunstancia, ¿no?, que vivimos, sí, son excusas, pero estamos yendo muchas veces por el camino equivocado y pensamos que eso nos trae gozo, pero no, realmente es una felicidad superficial. Y eso es lo que vamos a hablar de este tema en el día de hoy, es transformando el patrón del placer. Y antes de eso, vamos a tomarnos un tiempo para poner todo en las manos del Señor. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Señor Jesucristo, en este tiempo, Señor, que estamos reunidas, tus hijas, Señor Jesucristo, con una sola mente, con un mismo espíritu, Señor Jesús, para aprender lo que tú tienes para nosotras en este día, Señor, este día que tú has creado para nosotras, Señor Jesucristo, para llegar a tener ese complemento perfecto en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No se olviden que tenemos una línea telefónica de WhatsApp para que usted, cada cosa que usted necesite, como tenga usted esa inquietud y a veces no es posible hacerlo directamente en el chat que es del canal de YouTube, ¿no es cierto? En nuestro canal, pero a veces queremos de una forma más privada. Por eso tenemos el número 099-777-8236 para que usted pueda marcar esa línea. Esa línea es como una línea que de ayuda, de que usted quiere algo más personalizado, y estamos aquí para poder ser de bendición en todo lo que hacemos. Asimismo, queremos que usted se mande mensajes, saludos. Estamos aquí, diga ya otra vez, estamos con esa ansiedad de saber lo que Dios tiene para nuestras vidas. Queremos más de Dios. Algo que usted nos deje saber que usted está detrás de esa cámara en el día de hoy. Sí, queremos saber quién está. Y queremos ahora tomar un tiempo para leer la palabra del Señor. Y no se olvide siempre tener algo con que apuntar, porque esto le va a ayudar. Muchas veces el hecho mismo, ¿no, hermano Malu?, de volver a escuchar el mismo podcast nos ayuda, porque así es el Señor. Nos habla de diferentes maneras. Quizá en la primera vez no le capté esta idea, en la segunda el Señor me habla, me dice otra vez otra cosa, y entonces por eso necesitamos realmente tomar apuntes, volverlos a escuchar. Y gracias a Dios que tenemos esa parte en la tecnología que uno puede estar escuchando cuantas veces uno quiere. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Y no se pierde usted de nada. Así es nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor vamos a leer en Salmo 119. Hemos escogido la versión NBI del versículo 12 al 16. Y dice: bendito sea el Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado.
Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Qué hermoso, ¿no? Saber que el Señor, mire, a mí me impactó esta parte donde dice que con nuestros labios proclamaremos, dice su ley, o sea, compartiremos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Porque el Señor primeramente dice que trata con cada uno de nosotros, cada nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor trata con nosotros, nosotros podemos de ello también compartir, decirle desde nuestro corazón que es el Señor el que pone la palabra. Y aquí en el primero también nos dice, en el segundo nos dice, no, el primero dice en el 12, enséñame tus estatutos. Eso da a entender que hay un corazón humilde, un corazón sincero delante de Él. Porque cuando hay corazones que se dejan enseñar, usted aprende y usted pone en práctica lo que el Señor le está diciendo, ¿no es cierto? Y no es como que me dicen cualquier cosa y bueno, le cambian de tema. Sí nos ha sucedido, ¿verdad? Pero yo sé que la palabra del Señor nunca vuelve vacía y dice que hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y es lo que ha hecho en mi vida realmente el Señor con su palabra, es guiarnos y sacarnos de tal vez de nuestra forma de vivir, nuestra costumbre. Eso es lo que hace el Señor. Pero cuando sucede eso, cuando dice el Señor, ustedes tienen un corazón dispuesto, cuando hay un corazón a dejarse enseñar. Y cuando nos dejamos nosotros de enseñar es cuando uno puede compartir, cuando uno puede abrir la boca y decir, esta palabra me ayudó, o el Señor cumple las promesas. Y justamente sabemos que las promesas del Señor nos dejó a cada uno de nosotros es porque realmente nos ama. Y Él quiere que vivamos vidas plenas, ¿verdad? Porque incluso más acá abajito dice la palabra, nos dice que es mejor que las riquezas. Entonces, imagínense ustedes. Dice, en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Porque cuando el Señor nos ha puesto la palabra, es esa semillita donde nosotros podemos trascender también con ella. Sí, que no sea solo para nosotros, sino que esa palabra vaya avanzando en nuestras generaciones, porque nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos felices. Y la felicidad no se trata en lo que tengo, en lo que soy, sino en lo que realmente tengo en mi corazón y de lo que puedo dar, porque esa es del corazón se fluye, ¿no? O sea, es un fluir donde que no va a terminar ese amor del Señor, esa misericordia del Señor, cuando nosotros ya aprendemos a entenderle y a conocerla. Ahí veo que viene el deleite del Señor, ahí vienen esas riquezas de las cuales habla la palabra del Señor en esta mañana. Lo que yo también veo es como una entrega completa al Señor, ¿no? Porque ahí es cuando uno empieza como a meditar, cuando uno empieza en esa hambre, en esa sed de buscar la dirección del Señor, los preceptos, los mandatos, y ahí se refleja lo que dice el versículo 15, pongo mis ojos en tus sendas, es decir, amamos la palabra, ¿no? Amamos la palabra del Señor, que por eso la buscamos con ansiedad, buscamos que sea esa la que nos dirige, buscamos, y por eso es que dice, hallo deleite, es un gozo, es una alegría, es algo que nos llena, ¿no es cierto? La palabra del Señor, lo que el Señor quiere para nosotros. Y por eso es que dice, y jamás olvidaré tu palabra. Es como, wow, llegar a ese punto es como llegar al punto donde uno conoce al Señor. Y a veces piensa que uno le ha conocido, pero no conoce. Yo creo que nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Dios, porque Él es inmenso. Exacto, es tanto que tenemos para poder conocerle a Él, para poder experimentar, porque cada vez que le buscamos es algo nuevo que Él nos hace ver, nos hace sentir, nos hace vivir, ¿no? Y saber que lo que Él le dice es verdad. O sea, nunca nos va a decir algo con el cual no lo va a cumplir. Como yo decía, el enemigo siempre nos tuvo cegados, ¿no? Yo por eso le digo, de la ofensa, yo decía, no, o sea, yo sentía que la otra persona es la que ofende. Pero después leyendo y profundizando, dice que nosotros también nos hacemos ese daño. Entonces, mire, pero sin embargo está tapado ahí, ¿no? O sea, es como que te ofendieron y no, o sea, no digas nada. ¿No es cierto? Un engaño. Es un engaño, exactamente. Sí. Es cuando, como dices, el enemigo trae esa falacia, ¿no? Esas verdades ocultas, esas verdades transformadas.
y entra por nuestra mente, ataca nuestro corazón, ¿no? Por eso es que hoy hemos escogido una alabanza que nos va a ayudar a vivir consagradas completamente al Señor. Y es de Priscila Bueno, que dice, arde en mí. Es decir, está hablando de lo que puede el Señor Jesucristo cuando usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Va usted a desear que ese fuego arde en usted, que no se apague ese fuego, que sea ese fuego que avive nuestra vida realmente. Por eso es que necesitamos tener vidas que sean avivadas por el fuego del Espíritu Santo. Y es así como cuando ahí vamos a poder amar la palabra, amar lo que hacemos, amar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque uno puede solamente en ese punto cuando está llena completamente de Dios, amar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y sobre todo dice que cuando nosotros empezamos a fluir en el Señor, no nos va a estancar nada. Porque todas estas cosas que estamos viendo, de las ofensas, de la culpabilidad, los temas que hemos venido tratando, todos ellos empiezan a estancarnos y a dejarnos ahí. Y ese es el plan que realmente el enemigo quiere para con nosotros. O sea, dejarnos ahí y robarnos realmente el gozo que el Señor está dándonos. El gozo está ahí. Es promesa del Señor. Él quiere darnos ese gozo, Él quiere darnos una vida completa en Él. Pero debemos reconocer las artimañas de nuestro enemigo para poder defendernos y actuar de inmediato, no dejando que Él obre en nuestra mente, en nuestro corazón, porque vamos a ahí desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces les invitamos a escuchar esta hermosa alabanza. Mediten cada palabra. Sé que va a ser de bendición para sus vidas. Enciende en mí tu fuego, oh Dios, probando y refinando mi interior, dejando ningún rastro de mí, revelando el reflejo de ti. Con tu brasa encendida, purifícame en el altar de sacrificio, el holocausto seré. Arde en mí, consúmeme. No hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Arde en mí, consúmeme. No apagarás tu fuego hasta ser yo un incienso. Enciende en mí tu fuego, oh Dios, probando y refinando mi interior, dejando ningún rastro de mí, revelando el reflejo de ti. Con tu brasa encendida, purifícame en el altar de sacrificio, el holocausto seré. Arde en mí, consúmeme.
hasta ser yo un incienso. Vamos a continuar después de haber escuchado esta poderosa alabanza que yo sé que ha transformado nuestras mentes mirando como ese deseo realmente de buscar de Dios. Ahora vamos con la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Como habíamos dicho anteriormente, el tema de esta mañana es transformando el patrón del placer. Y para esto vamos a ver dos escenas que muy conocidas entre nuestro medio, pero que presentan un marcado contraste la una de la otra entre un amor abnegado y el placer egoísta. Y ahí usted va a entender por qué estamos tratando acerca de este patrón del placer. Y yo quiero que usted recuerde la escena cuando Judas decide traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Tenemos la escena de un placer egoísta. Y en el otro lado está un acto de devoción. Una mujer que unge a Jesús con un perfume tan caro que podríamos decirlo, la Biblia lo dice, que valía el salario de todo un año. Entonces podemos ahí entender el valor que ese perfume tenía en ese tiempo. Y entonces ahí vamos, entonces con estas dos escenas vamos a hablar en esta mañana. Y Judas, vemos en la escena de Judas que él permite que sus deseos, sus aspiraciones impusieran lo que estaba en su conciencia, en su hacer el bien las cosas, eligiendo más bien la gratificación inmediata por encima de sus valores eternos, los valores que permanecen. Puso toda su decisión en algo que no tenía valor realmente. Y vemos a Judas que tenía un pensamiento que posiblemente promete un placer al inicio, pero que al final puede causar o causó mucho dolor realmente, un dolor increíble después de haber cometido todo lo que hizo en esta escena. Pero primero, sigamos viendo cómo se desarrolla el acto de Judas o la acción de Judas cuando dice en Juan 12:6 dice que él era encargado de tener la bolsa del dinero, pero él no pensaba que él se sustraía el dinero sin pensar que él era un ladrón. Se justificaba su acción pensando, sí, yo seguramente no soy un ladrón, no robo porque me merezco realmente todo lo que, por los años de servicio que he tenido, tengo que recompensar todo, un pago justo de todo lo que he hecho, justificando cada acción que él estaba haciendo. Analizando bien esto, y él tomó esas 30 piezas de plata para entregar a nuestro Señor Jesucristo, mirando una avaricia, una codicia, un placer que es solamente superficial, algo que posiblemente para él era como el momento de obtener algo que él deseaba en ese instante, pero sin tomar en cuenta las consecuencias de lo que iba a pasar después. Si ustedes me acompañan en 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, dice que los afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todo
toda clase de males. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Judas? Realmente que él había esa codicia, ese deseo por esa ambición, ese deseo de poder obtener ese dinero. Y ahí lo dice claramente la palabra del Señor, que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y continúa esta porción bíblica que dice que algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Vemos un placer que solamente nos lleva a una felicidad temporal, ¿no es cierto? Que causó daño, que causó después dolor, y así podemos ver que realmente hay placeres que solamente buscan la parte superficial en nuestras vidas, ¿ya? Pero la progresión de un pequeño compromiso, del pequeño compromiso que tuvo Judas en ese momento, porque realmente hubo falta de compromiso, falta de fidelidad al Señor Jesucristo. Él viendo todo lo que Él hizo con las personas, viendo la actitud de nuestro Señor Jesucristo, no hubo fidelidad, hubo traición más bien en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos advierte cómo la búsqueda del placer en una forma equivocada puede deteriorar lentamente nuestros valores. Los valores que hemos aprendido, los valores que nos han colocado en nuestras vidas, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón se puede dañar por una equivocación en nuestras decisiones, en lo que estamos, la forma como vamos a responder a ciertas circunstancias. Entonces, hemos analizado toda esta escena de cómo Judas, por ese placer temporal, tomó una incorrecta decisión. Y en su contraste, vemos en cambio a esta mujer que derrama un perfume caro sobre los pies del Señor Jesucristo. Y ahí se puede ver también que esta mujer lo hace todo por ese amor abnegado, ¿no? Ese amor de poder demostrar. Y yo digo, ¿cuánto es el amor que tenemos para con nuestro Dios? Que nos lleva a hacer cosas que nosotros, con el fin de poderle agradar a nuestro Señor Jesucristo, lo damos todo. En cambio, Judas pensó únicamente en el valor monetario, en lo que podía él alcanzar si obtenía ese dinero, quizá comprar lo que él deseaba, pero ¿a qué nos lleva eso? A pensar ese tipo de cosas solamente son pasajeras, ¿ya? Y miren, estas dos escenas nos lleva a pensar que ella busca honrar al Señor Jesucristo, en cambio él busca sacar provecho de él, de la situación en la que él estaba. Esta mujer rompe su vaso de alabastro en adoración, en cambio que él rompe su compromiso, quebranta su compromiso por la avaricia que él tenía en su corazón. A ella le critican por desperdiciar ese perfume que decía él, Judas decía, pero esto se podría haber dado a los pobres, pero ella lo quería hacer para su Señor, para agradar a él. Y a él le pagaban solamente por traicionar. Entonces, aquí hay dos cosas que son como dos cosas completamente opuestas, ¿no es cierto? Son de un extremo al otro. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque muchas veces encontramos dichos o escuchamos dichos que dicen, haga lo que a usted le haga sentir bien y usted va a ser feliz.
¿no es cierto? Incluso dentro de los matrimonios vemos como, bueno, si no son felices, sepárese y usted busca a la persona que le va a hacer feliz. Qué equivocados que estamos realmente. Es una mentira cultural, que esta mentira ha conducido más bien a la miseria. Y las escenas de Judas nos ilustran poderosamente esta verdad. Pero la palabra del Señor, estamos viendo esas mentiras culturales, pero ahora como a la luz de la palabra de Dios, miren lo que dice el Salmo 37 en el versículo 4. Deleítate a sí mismo el Jehová, es decir, encuentra el verdadero gozo, encuentra la verdadera paz en el Señor Jesucristo, quien es el único que nos puede dar eso que tanto anhelamos, y Él va a conceder las peticiones de su corazón. Qué hermoso poder ahora hablarles a las jóvenes que ahora nos escuchan. Deleítese en el Señor. Ame al Señor. Por eso el Señor decía, como hay una porción bíblica que dice en Eclesiastés que uno debe aprovechar los años de su juventud, que se goce en la adolescencia, que lo dé todo al Señor en esos años, la fuerza, todo lo que está en ellos, ¿no es cierto? Y ese es el deleite. Dele la fuerza, dele su amor, dele su pureza, dele todo lo que hay para el Señor, y verá cómo el Señor va a bendecir los años que siguen después. Y eso es cuando ese es el deleite que habla, no el deleite eterno, ¿no? Porque como usted está hablando, el deleite es un deleite superficial, temporal, de momento nada más. Pero el Señor quiere algo eterno para Amén. nosotros. Amén. Y como Él trabaja dando recomendaciones, dando consejos, instrucciones a la juventud, que piensa que la vida es dejarse llevar por las corrientes. Y dejarse guiar por lo que le dicen, cuando no buscamos la correcta dirección. Y ahí es cuando nos equivocamos, y ahí bien claro lo dice en la palabra. No vaya a ser que pase el tiempo y usted diga, en los años que he vivido no tengo en ellos contentamiento, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos hace ahora la palabra de Dios alumbrarnos desde que ya empezamos a tomar decisiones? Porque cuando uno es niño no tiene esa capacidad o esas oportunidades como para tomar decisiones, pero ya cuando empieza la adolescencia y habla acerca de la adolescencia, la juventud, cuántas cosas que nosotros, yo digo, cuántas cosas hubiera yo evitado hacerlas, pasar por ellas, esos sufrimientos que hubiera evitado si hubiera conocido del Señor, si hubiera alineado mi vida desde mi juventud, ¿no? Entonces usted, joven que nos está escuchando en esta mañana, tome esto como un consejo del Señor, una palabra de Dios para su vida, para que usted empiece a tomar decisiones que sean correctas y viva la forma como Dios quiere que vivamos. El patrón del placer nos susurra, merezco ser feliz ahora mismo. Y es muchas veces lo que mujeres, esposas, muchas veces estamos con cosas que pasamos por circunstancias en nuestro matrimonio, situaciones difíciles, y empezamos a pensar egoístamente, merezco ser feliz, voy a tomar la decisión del patrón del placer para poder obtener esa felicidad. Pero este susurro puede ahogar la sabiduría, la conciencia, el compromiso mismo. Mire, vamos otra vez a ver en Judas. Tal vez él se sintió subestimado, quizás se sintió ignorado, quizá no lo tomaron en cuenta, quizá él en cierto punto se sintió merecedor de mucho más, ¿no es cierto? ¿No? Justificando su actitud. En cambio, la mujer que unge los pies al Señor Jesucristo y Él mismo demuestran un patrón completamente diferente. Que se puede encontrar ese gozo, que se puede encontrar esa alegría, no solamente en recibir, sino en dar.
no en servirse a uno mismo, sino en servir a los demás. Y es tan satisfactorio. No hay palabras muchas veces para poder nosotros encontrar y decir qué satisfacción es ver cuando uno sirve a alguien y ver el resultado después. Y miren lo que bien dice la palabra en Hechos 20:35, que es más bienaventurado dar que recibir. Es hermosa la palabra del Señor, como el Señor nos muestra realmente. Y con esto Pablo nos da a entender que el dar no solamente se limita a un acto de caridad, sino que refleja una actitud de su corazón, que busca el bienestar de los demás por encima de su propia ganancia o por encima de la propia gratificación. Es mejor dar. Esta mujer, cuando derramó ese perfume, no estuvo pensando, uy, que este perfume, con esto pudiera vivir todo un año. No pensó nada de eso. Ella lo derramó completamente para el Señor. No le importó el quedarse con algo, sino que lo dio todo al Señor, lo entregó todo a Dios, ¿sí? Y la búsqueda de placer desencadena la liberación de dopamina. Incluso estaba leyendo que hay neuronas en nuestro cerebro que por el placer se activan, y la dopamina es una de las 4 neuronas que empieza a activarse, y es por eso que se crean también ciclos que son adictivos por causa de estas hormonas en nuestro cerebro que se activan. Pero las investigaciones también demuestran que la generosidad sacrificial activa diferentes vías neuronales asociadas con una satisfacción más profunda y duradera. Imagínense, es como comprobado incluso científicamente. Cuando usted empieza, esta mujer empezó a dar sacrificialmente, no estuvo viendo, ok, ¿qué voy a comer el próximo mes? O cómo voy a pagar la luz, o cómo voy a pagar las deudas que tengo. No, esta mujer lo dio sacrificialmente, y cuando uno tiene un corazón así, completamente sincero en dar, hay bendición, ¿sí? Y encontramos esa mayor plenitud en dar que en recibir. Examinar nuestros propios patrones de búsqueda del placer van a ser necesarios en nuestras vidas. Este es un solo ejemplo que hemos encontrado en la Biblia, pero en nuestras vidas, ¿cómo podemos realmente mirar esos patrones de placer que muchas veces están completamente escondidos en nuestro corazón? ¿Ya? Y eso es lo que la palabra de Dios nos ayuda a mirar, a reflexionar y poder entender. Y voy con una pregunta. ¿Qué gratificaciones temporales podrían estar desviando nuestros valores espirituales? A veces necesitamos ser reconocidos o ser solamente, o que miren lo que estamos haciendo, y eso nos causa una sensación de orgullo, de ser mejores, cuando dejamos a un lado ese valor de humildad en nosotras mismas, ¿sí? Entonces, mire, vaya pensando en todas esas cosas que traen gratificación temporal, porque eso es lo que es el placer, es algo completamente temporal. Otra cosa que esta pregunta le va a ayudar a usted a buscar, a encontrar esos patrones del placer en su vida. ¿Qué pequeñas concesiones podrían estar alejándonos de nuestro verdadero propósito? ¿Ya? Hablábamos de valores espirituales, como valores de pureza, valores de integridad, valores de fidelidad, valores de transparencia. Y muchas veces podríamos hacer esas pequeñas concesiones, esos pequeños tratos de que lo hago y esto y el otro, y vienen a su mente lo que usted está pensando en este momento. Quiero decirle que
cuando pensamos que el camino que seguimos es el correcto, pero muchas veces estamos desviándonos del propósito de Dios porque estamos saliendo de la voluntad de Dios al no cumplir lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Nos lleva a tomar esa búsqueda del placer, esa búsqueda de gozo superficial. Por eso yo quiero leerles, le estábamos mencionando anteriormente, pero quiero leerles. Es en Eclesiastés 12:1 que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Así lo dice en esta versión. Entonces, cuanto usted pone a Dios primero en su vida, mejor va a ser su vida alineada a la palabra del Señor. ¿Y cómo llegamos a ese camino de transformación? Con una reflexión honesta. ¿Dónde nos encontramos racionalizando las pequeñas indulgencias que comprometen nuestros valores? ¿Dónde nos encontramos? Mostrando un mecanismo de defensa en el que se dan razones aparentemente lógicas para justificar nuestros comportamientos, nuestras decisiones, que en realidad están motivados por impulsos equivocados. Tome en cuenta esto. ¿Qué placeres inmediatos perseguimos a costa de la alegría que es duradera? Estas reflexiones, estas preguntas le van a ayudar a usted a reflexionar si hay algo en usted que tiene ese patrón de placer que le está desviando del camino del Señor. Necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos empezar a transformar ese patrón en nuestras vidas. Otra pregunta es, para que usted tenga una reflexión honesta, es ¿cómo podría nuestra definición de felicidad cambiar de recibir a dar? ¿Sí? Libérese del patrón del placer con estas reflexiones, y además de eso, no solamente necesita fuerza de voluntad, requiere una transformación de lo que encontramos placentero. Acuérdese, deleítese en el Señor. Encuentre ese placer verdadero cuando uno encuentra lo que tanto está buscando en el Señor Jesucristo. Como la mujer con su vaso de alabastro, necesitamos experiencias de generosidad que nos despierten a una alegría más profunda. La gente muchas veces piensa que cuando dan, cuando les dan cosas, cuando reciben de lo que ellos están buscando, allí es cuando empezamos a sentir esa verdadera felicidad. Pero hay una equivocación en ello. Porque la verdadera felicidad consiste en algo que le va a llenar más su vida. Y hay 3 pasos prácticos para comenzar esta transformación. Primeramente, comience su día regalando algo, regalando su tiempo, regalando su atención, regalando su ánimo, regalando una palabra de ánimo, regalando sus recursos, regalando sus talentos. Eso es lo que va a traer mayor satisfacción, porque las personas que tienen mayor gozo en la vida son aquellas que han aprendido a dar. ¿Sí? Segundo punto, cuando se sienta tentado por el placer inmediato, haga una pausa para preguntarse, ¿qué estoy buscando realmente? Tercer paso, crea esa responsabilidad en sus áreas de compromiso. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo no nos llama a un deber, a una responsabilidad, a un compromiso sin alegría, sino nos muestra que podemos descubrir de nuestra mayor alegría cuando empezamos a dar,
cuando empezamos a encontrar esa satisfacción, en cuando ayudamos a alguien, cuando le damos una palabra de ánimo a alguien, cuando estamos levantando a alguien. Este acto de esta mujer nos muestra que rompemos nuestros vasos de alabastro cuando derramamos nuestras vidas en amor, cuando participamos en algo que tiene valor eterno. Amén. Es lo que más nos llena. En esta temporada de su vida, encuentre esa valentía para elegir el verdadero gozo, el gozo que perdura en el momento de entregar, en el momento de servir, en lugar del placer fugaz, rápido del recibir. ¿Sí? La Biblia nos habla mucho acerca de esto y voy a hacer mención acerca de esa parábola del sembrador. ¿Sí? Si recuerdan que esa semilla fue esparcida en diferentes lugares y uno de esos terrenos sobre la cual cayó esa semilla fue cayó sobre espinos, y la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y dice la palabra que esa semilla que cae en espinos fue ahogada por los afanes, por las riquezas y el placer de la vida, y esa semilla no va a dar fruto. Por eso es importante que la semilla, la palabra de Dios, caiga en ese corazón bueno, en ese corazón recto, y así la palabra de Dios pueda ser retenida en ese corazón para que con perseverancia vaya a dar fruto. Entonces, aquí está la clave. Lo que usted recibe el día de hoy, cuando escucha la palabra de Dios, ¿dónde está cayendo esa palabra, no? Pues busque que esa palabra sea llegando a un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, dispuesto a cumplir lo que Dios tiene para su vida. Por eso acuérdese de esta parábola, para que cada vez que usted escuche la palabra del Señor, esta palabra no caiga en los espinos, porque lo pueden ahogar las cosas de este mundo, los placeres, las riquezas, la superficialidad, el materialismo de este mundo nos puede ahogar esa palabra y no va a dar fruto. Así que les dejo con este pensamiento y con este reto para esta semana. Vamos a trabajar en esta área. Y quizá usted diga, eso no es para mí. Pero mire, he dado varias preguntas con el objetivo de que usted pueda analizarlas, pueda profundizar más. Examine su corazón, porque lo hermoso de la palabra del Señor, que no es para destruirnos, sino para que nosotros podamos crecer y avanzar en el Señor. Amén. Yo sé que esto ha sido de bendición para sus vidas, y por eso también deseamos que usted comparta este link con alguien más que pueda escuchar esta palabra y que sea también de bendición para otros. Amén. Y sobre todo, ¿no?, que nosotros podamos entender el verdadero deleite. Amén. El deleite, como usted acaba de decir, es dar, y no es que decimos dar dinero, sino dar una palabra de aliento, tal vez una palabra de amor, de compasión, de misericordia, que solamente el Señor ha tenido con nosotros. Y extender eso, y extender un gesto, tal vez una sonrisa a alguien, eso hace que nosotros podamos vivir en una plenitud, como dice el Señor. Y como usted decía también, el placer es temporal. El placer que hemos vivido y que hemos estado acostumbrados, tal vez es algo que no nos ha ayudado, no nos ha aportado en nada. Sin embargo, cuando escuchamos ya la palabra, la entendemos, eso nos hace ver que nosotros podemos disfrutar de un verdadero placer, de un verdadero gozo, de una verdadera alegría que solamente la podemos tener en el Señor Jesucristo. Y como usted decía, para los jovencitos, tienen la oportunidad de ser mejores.
mejores que Amén, nosotros, sí. y vivir tiempos más felices, tiempos del verdadero gozo, porque el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Y es como yo digo, realmente el mayor gozo que uno tiene es cuando uno sirve, es Amén. cuando uno da. Y por eso es como estas dos escenas nos muestran tan claramente cuando uno empieza a dar, es la mayor gratificación que uno puede obtener. Ese gozo que realmente dura, es permanente en nosotros, ¿no? Y no solamente el hecho de esperar recibir y recibir y recibir nos va a hacer felices. Amén. Y todo eso es también la disposición del corazón, ¿no? Porque si nos entramos a ver en Judas, realmente él estuvo con el Señor, él aprendió de él. Sin embargo, él seguía tomando sus propias decisiones, estaba en su propio deleite que realmente le sacó, ¿no? Le sacó del deleite que el Señor quería para él. Sin embargo, eso nos hace saber que siempre el Señor siempre nosotros vamos a tener la decisión que nosotros tomamos. El Señor quiere lo mejor, pero siempre va a ser la decisión que nosotros podamos escoger. Amén, así es. Así que con esto queremos que seguir creciendo. Amén. ¿Sí? Queremos aprender más de nuestro Dios. A veces hay temas que no se hablan, pero tenemos cosas guardadas en nuestro corazón y por eso necesitamos vaciarnos y que realmente el Espíritu de Dios arda en nosotros, Amén. ¿no? Arda esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, porque hemos sido limpiadas, hemos sido redimidas, hemos tomado un nuevo comienzo en nuestra vida por la gracia del Señor. Nos alegra mucho estar compartiendo este tiempo con ustedes. Las amamos mucho y deseamos que la próxima semana también nos acompañen una vez más en este podcast. Amén. Y también queremos extender un saludo, que el Señor las bendiga. Las madres son una pieza muy importante para los hijos y queremos bendecirlas. Queremos que por medio de estas promesas usted vaya tomándolas y vaya haciéndolas suyas, vaya deleitándose, porque no hay mejor regalo que aprender la palabra del Señor, no hay mejor regalo que vivirla para tener ese deleite, para tener ese gozo permanente que habíamos hablado. Amén. Amén. Dios les bendiga, les enviamos un abrazo y pues que el Señor les otorgue abundante vida y abundante salud. Feliz Día de las Madres. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.